Ok. Para la clase de hoy vamos a... Todos vieron el video, ¿cierto? Sí. Perfecto. Sí, Sí, Entonces, profe. de todas formas, igual vamos a hacer un repaso rápido. Vamos a hacer una presentación de lo que es sería Excel, que es más o menos lo que ustedes vieron en el video. Nosotros acá ya tenemos abierto Excel. Esta es la interfaz del Excel 365, ¿de acuerdo? Nosotros primero estamos dentro de un book o un workbook, que le llaman el objeto workbook, ¿cierto? Este es un libro de trabajo. El libro de trabajo consta de hojas. Acá tengo la hoja 1 y ustedes pueden ir agregándole más hojas, haciendo clic acá, ¿cierto? Ahí le van agregando hojas, ¿cierto? Si le quieren cambiar el nombre, doble clic y colocan datos, por ejemplo. Doble clic, respuestas. ¿Sí? Y aquí pueden ir. Si ustedes le quieren eliminar, botón derecho y colocan la opción delete. Entonces dejamos nuestro libro con solo 2 hojas. Excel está compuesto por columnas, a las cuales las vamos a identificar por una letra, y por filas, las cuales las vamos a identificar por el número, ¿sí? La intersección de una columna con una fila, la intersección acá sería esto, ¿cierto? A eso le llamamos celda, ¿sí? Y en este caso, esta celda se llama C5, columna y la fila 5, celda C5. Dentro de esta celda yo puedo escribir hola, ¿sí? Nosotros podemos, como lo dijimos, o como algunos compañeros suyos en el curso de ayer nos dijeron, una celda la podemos ver como una variable o como una caja donde yo voy a almacenar un valor. Coloco 89. Si se dan cuenta, ahí voy guardando valor. En esta otra caja puedo guardar 90. Son valores distintos, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos celda, ¿sí? Por otro lado, yo puedo seleccionar más de una celda. Cuando yo selecciono una celda acá, por ejemplo, todo esto que está de otro color, que está seleccionado, se le llama rango. ¿Y por qué se le llama rango? Porque es un conjunto de celdas que van... ¿Y cómo anunciamos un rango? El rango va desde el extremo superior, por ejemplo acá, de la C2, superior izquierdo, hasta el extremo inferior derecho. O sea, ¿cómo yo denomino este rango? Coloco C2 hasta la J14. ¿Sí? ¿Se entiende, no? De ahí voy a repasar el concepto rango cuando le enseñe un poco de fórmula. Entonces, esto le llaman rango. Ahora, acá, por ejemplo, yo en una celda puedo guardar un valor, 90, o puedo guardar una referencia. Por ejemplo, voy a hacer, esta celda va a ser igual a la A1. Ahí guardé una referencia. Estoy diciendo que en esta celda voy a guardar lo que esté en la celda A1. Por ejemplo, si yo coloco 12, acá también vale 12, porque guardé una referencia. ¿Y cómo sé que guardé una referencia? Porque puse el signo igual. Cuando coloco un signo igual, guardo una referencia o guardo una fórmula. Y en la fórmula puedo hacer referencia a los otros valores de otra celda, ¿sí? Por ejemplo, acá puse A1, y acá va a decir que es igual a lo que está en la celda A1 más lo que está en la celda A7, que es igual a 12. Pero si yo en la celda A7 coloco 18, ahora es 30. ¿Por qué? Porque es la suma de estas dos celdas. profe, ¿Sí? ¿es necesario ocupar el igual o puedo ocupar el más también? Iba a explicar ahora eso, de que también ustedes pueden colocar las fórmulas con el más, ¿sí? Pero ¿cómo se vería con el más? Con el más sería así, más, por ejemplo, ustedes pueden colocar más, más acá. Igual les va a dar 30, pero fíjense, les queda más a 2, más a lo mejor alguno, o sea, de que funciona, funciona, es lo mismo. Pero a mí de repente me complica ese más. Tengo mi TOC y prefiero que sea igual. Pero da lo mismo, ¿eh? Si ustedes lo usan con el más, funciona. Logran el mismo resultado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Profe. Ya, Profe, ¿sí? a Gabriela se le Acaba de apagó el entrar Gabriela. computador y le va a mandar de nuevo Acaba de la entrar solicitud. Gabriela. Ahí. Ya, Eso, profe, gracias. listo. ¿Entienden entonces? Entonces, nosotros acá lo que estamos haciendo
es a una celda referencial. ¿Ya? De ahí voy a volver a retomar este tema. Voy a seguir presentando. Acá ustedes pueden escribir acá mismo, por ejemplo, aquí mismo pueden hacer un igual, o lo pueden hacer acá arriba. Igual. Si ustedes escriben acá 45, también se refleja acá. ¿Se dan cuenta? Este se le llama la barra de la fórmula. Hay veces que las fórmulas son muy grandes y en vez de editarla acá, conviene editarla en la barra fórmula. Ahí ustedes elijan donde sea. Acá ustedes van a ver el nombre de la celda donde están trabajando. Y esto de acá arriba es la cinta o barra de menú de opciones. Acá file es cuando ustedes quieren guardar todo lo que ustedes quieran del archivo. Quieran exportar, compartir, lo que ustedes deseen. Y este es el menú Home, es el menú donde yo a mis celdas les voy a dar formato. Por ejemplo, esto, aquí lo ven, si yo le aprieto esto para dejarla en negrita, resalto, no sé si lo alcanzan a ver, pero quedó más grueso, si lo ven acá, está más negrito. Ese es para darle negrito. Entonces, a esta celda le voy a dar negrito, le voy a decir, por ejemplo, a este rango de celda que seleccioné, esto es para darle el borde. Si se dan cuenta, se nota que hay cajas, pero no quedan bien marcadas. Ya acá tengo la opción del borde. Si selecciono todos los bordes, como que resalta más, ahora quedaron los bordes en negrita. ¿Sí? Y también yo puedo seleccionar varias celdas o un rango y le puedo decir el color que yo quiero que tengan. ¿Sí? Por defecto yo voy a decir que esta es certamen 1, certamen 2, o sea, certamen 2 y certamen 3. ¿Sí? Yo puedo decir que los quiero centrado, puedo decir que el color sea blanco en negrita. Y, por ejemplo, si no me gustó, quiero que sea rojo. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo una tabla que a esas celdas particulares les cambié el color de fondo, les dije que tuvieran bordes, les dije que la fuente fuera blanca y que además quedaran centrados. ¿Sí? Otra cosa importante es que aquí yo puedo decir la configuración, digamos, esto es para la configuración de que estén centrados en la parte vertical y esto es que estén centrados en la parte horizontal. Por ejemplo, aquí los centré en la parte horizontal al medio. Si yo extiendo, fíjense, si yo agrando esa, el C1, C2, C3 queda abajo. Entonces, cuando digo que es centrado en la parte vertical, es el de arriba. Si yo selecciono esa parte, me lo centra arriba. Si yo ahí los deja arriba, ahí los deja abajo, ahí los deja al medio. Aquí los deja a la izquierda, aquí los deja al medio, acá los deja a la derecha. ¿Se entiende? Esta parte 1 es de formato. ¿Sí? Acá está el operador wrap text, que lo que hace es que ustedes, si tienen una columna de un tamaño definido, por ejemplo, si digo C3 es el certamen, es la nota del certamen 3. Ahí se dan cuenta que no alcanza a estar, no se ve todo. Pero si yo aplico esta opción, el tamaño de la columna no va a cambiar, pero se va a escribir hacia abajo. Me muestra todo. Como que hace que se acomode tu texto al tamaño de la celda. Eso es lo que hace el wrap text. Por otro lado, por ejemplo, ustedes quieren darle un formato diferente a su tamaño y acá quieren unir dos cosas. Ustedes seleccionan las celdas y aplican esta opción Merge. ¿Qué hace la opción Merge? Les crea una celda. Es la unión de dos. Ese Merge le unió dos celdas. ¿Se dan cuenta, no? ¿De acuerdo? Si lo quieren volver atrás, vuelven a presionar y vuelven a lo que tenían antes. Dos celdas. Otra cosa importante. Fíjense acá. Voy a colocar prueba. Acá voy a colocar test. Acá voy a colocar hola. Acá están los números, ¿cierto? Acá están los textos. Primero, ¿ven alguna diferencia en lo que estoy presentándoles acá? ¿Alguna diferencia en la ubicación de esos datos? ¿No? Sí, profe, las palabras están escritas desde la izquierda hacia la derecha y los números están solo apoyados en la parte derecha. Correcto. Ahora, fíjense, si yo coloco acá 12, ¿por qué quedó a la izquierda? Porque la Tienen columna una entera configuración tiene diferente. puesta a Es la por el izquierda. no, es Le por el puso formato de una la comilla columna. antes. Es el formato de la columna. ¿Le puso una comilla antes o no? Ya,
al colocar una comilla antes, ¿qué significa? Porque, por ejemplo, ahora le voy a sacar la comilla, quedará a la derecha. Es un tema de formato, como alguien nombró ahí. Es un tema de formato. Es el formato de la celda. Ahora, fíjense, este formato de la celda, yo tengo el 12 y me voy a ir acá a un índice general. Si yo digo que esto va a ser, este 12 va a ser un texto, ¿dónde lo escribe? A la derecha. Es decir, ustedes van a tener, a cada celda le puede dar un formato. Acá el 12 ya no es un número. El 12 sería texto. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque está alineado. Ahora, no es lo mismo que ustedes hagan eso y coloquen eso. Porque sigue siendo esto un texto, sí, por si acaso. ¿Ya? Pero por defecto, cuando ustedes no colocan las alineaciones, el Excel, todos los números los va a alinear a la derecha y los textos los va a alinear a la izquierda. ¿Sí? Ahora, ¿qué importancia tiene? Es que dependiendo del tipo de datos, si este 2 se lo quieren sumar, no lo va a sumar con otro. Por ejemplo, si coloco acá 14, ahí lo coloco así, ¿cierto? Lo coloco aquí, 14 está como número. Ahora, fíjense, otra cosa que voy a explicar. Este operador es como dice Format Painter, ¿cierto? Cuando yo lo selecciono y lo pego en otra celda, copié el formato. Al copiar el formato, la celda de arriba le traspasa el formato de abajo. Entonces, ahora el 14 está como texto. Si yo coloco acá, lo siguiente, 12 más, o sea, C9 más C10, me muestra 26. Igual lo suma, ¿ya? Porque no lo entiende. Pero hay veces que ustedes van a traer datos de fuera, ¿de acuerdo? Datos de van a exportar, supongamos, en su trabajo van a exportar una planilla de las ventas mensuales. Y a veces ustedes los traen esos datos de una base de datos donde el campo estaba como texto. Y ustedes los van a querer trabajar como número. Aquí, porque él entendió que son dos números, lo sumó. Pero hay veces que no lo van a permitir sumar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dijera este más eso, le debería dar lo copió nomás, porque se dan cuenta, no es que debería haber dado error, pero Profe, lo dejó copiado. ¿Sí? en caso de que no reconozca el número cuando lo traspasemos, ¿cómo habría que hacerlo? ¿Escribir el número directamente ahí? No, cuando lo reconozca, por ejemplo acá, ustedes pinchan acá, si este era justo donde iba a ir, cuando lo reconoce, ustedes se van acá, al lado de función, y le coloca number. Y ahí se dan cuenta que le apareció con decimales. Y ustedes le pueden dar más decimales o le pueden quitar decimales. Ahí lo dejaron con la parte entera nomás. Acá le agregan decimales. Acá le restan decimales. Ah, ya, gracias, profe. Entonces ustedes cuando exporten y ustedes tengan muchos campos, lo seleccionan, se van acá y dicen quiero que tú seas número, seas tipo número. Ahora fíjense, estos son números, pero yo digo, no, esto no son números, este es dinero. Entonces ustedes pueden decir, llévalo a formato accounting, y acá ustedes le quitan, y está diciendo que ahora este vale 12 pesos, 13 pesos o 13 dólares. ¿Sí? Entonces ustedes van jugando. Ahora también ustedes pueden colocar, por ejemplo, 05 del 14 del 2000. ¿Ya? Ahí, bueno, automáticamente lo toman fecha, pero ustedes lo pueden llevar acá, por ejemplo, a tipo date. Short date o long date. ¿Sí? Ustedes pueden jugar aquí con este tipo de cosas. Ahora, lo tomo como 200, pero debe ser 2020. Y ustedes pueden tener más formatos, ¿cierto? Y por ejemplo acá en fecha ustedes dicen esa, quiero que sea así. Y ok, bueno, no está pescando. Ustedes pueden hacer la función hoy, por ejemplo, hacer la función hoy, droga que está en inglés, disculpen. Se me olvida que estoy, ahí lo hacen no, ¿cierto? Al colocar no, me lo trae de esta forma. Entonces, si yo me voy ¿y por qué? Porque estoy en formato, fíjense,
lo tiene en formato número. Si yo me voy a la función de fecha, lo dice jueves 9 de abril de 2020. Eso les puede pasar de pronto porque ustedes tienen dentro de la celda que están trabajando, lo tienen en un formato distinto. Y ustedes guardaron, se lo cuenta como estaba anteriormente, ¿no? Era no, se colocó no, me trae ese número. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Ustedes, fíjense, yo pinché acá está en tipo date, esa celda. Si pincho acá, está en fecha, está en tipo número. Entonces no me conviene formar otro número y me voy a long. O me voy a date y digo short. Y ahí me muestra solamente el día, mes, año. Si le pongo long, me muestra día de la semana y la fecha. Por eso es de tamaño fecha larga, fecha corta. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que le sirve el formato. Este formato condicional lo vamos a ver más adelante. Una cosa que ustedes pueden insertar filas. Ustedes se colocan acá y colocan botón derecho, dice insert y la insertan. Se pueden pinchar acá en una columna y colocan botón derecho, insert y agregan. Ahora, si les gustan los accesos directos, muchachos, ustedes seleccionan una columna, control, la tecla control más y control menos. Control más, control menos. Lo mismo para la fila. Control menos, control más. ¿Se entiende? Eso es para agregar cosas. Ya, entonces, este primer menú, muchachos, nos muestra a nosotros, después vamos a ver, porque en formato condicional, vamos a poder hacer autosuma, que es fórmula, ¿ya? Porque nosotros, de ahí voy a volver a esta parte de retomar de las fórmulas, podemos mezclar muchas cosas, datos y fórmulas. Acuérdense que Excel es una planilla de cálculo. Entonces nosotros lo usamos para hacer cálculos, para sacar valor, automatizar. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver, el sort y el filtro. ¿Ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa importante es acá el insert, donde ustedes pueden agregar gráficos principalmente, pueden agregar tablas dinámicas, pero eso lo vamos a ver aún más adelante y no sé si lo vamos a alcanzar a ver en esta primera parte del curso porque me interesa que ustedes aprendan a usar al menos bien la parte de la fórmula. Acá es para cuando quieren mandar a imprimir, ya temas de la configuración de la página, de cuánto ancho, largo quieren, si quieren que se vean los breaks de las páginas o no. Y esta otra página es importante, porque si bien es cierto, nosotros les vamos a mostrar algunas funciones, es bueno que ustedes también aprendan a buscar funciones que les van a servir para lo que ustedes deseen. Porque acá tienen funciones financieras, funciones para texto, para fechas, para buscar, matemáticas y otras funciones más. De hecho, hay unas funciones aquí, no sé si están, que son como para trabajar con base de datos. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren ver funciones ya matemáticas. Y ahí aparecen. Entonces ustedes las pueden ir viendo. Ahora, fíjense, si ustedes se posicionan uno, dice exponente, recibe como parámetro un número y nos va a retornar la raíz de la potencia del número dado. Es el exponencial, la función exponencial. O acá el fact. Dice, retorna el factorial del número equivalente a la multiplicación de 1 por 2 por 3 hasta la n. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí pueden ir viendo. Log 10, dice, retorna el logaritmo en base 10 del número. ¿Ya? Esto es para que ustedes sepan, porque nosotros vamos a ver varias funciones. Por ejemplo, texto, la función texto, ustedes van a decir concat. La función concat concatena una lista de textos y me devuelve un string, ¿cierto? Eso cuando yo quiero decir hola mundo, y quiero que aparezca, tengo hola en una variable y mundo en otra variable, y quiero que me diga hola mundo, uso la función concatenar, es decir, pegar dos textos. Y así vamos viendo muchas funciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero vamos a ir trabajando más. Lo importante es que ustedes acá tienen, y ustedes sepan que acá pueden venir a buscar. Acá está la función de data, donde podemos hacer filtros avanzados, que lo vamos a ver más adelante. Esto es para revisar, cuando quieran revisar alguna planilla pueden agregar comentarios, o si ustedes, por ejemplo, pueden proteger todo el libro, pueden proteger algunas hojas, o pueden proteger el rango de algunas hojas. Por ejemplo, yo después les voy a subir a ustedes por Google Drive las planillas de las notas de ustedes. Obviamente, yo voy a proteger las celdas donde están sus notas. ¿Por qué las voy a proteger? Porque si se las comparto y las dejo libre, me las pueden ustedes
modificar. Entonces, para ese tipo de cosas sirve. O cuando ustedes tienen datos que son muy difíciles, o sea, no quieren que los modifiquen, los protegen. Sí, cuéntame. Esto se protege con una clave, ¿cierto? Los puedes proteger con una clave o los puedes dejar con permiso de edición. Ah, En el caso, sí, ya. en el caso de Google Drive, que ustedes trabajan mucho mejor con Drive, ustedes van, seleccionan el rango, se meten a la opción Data y ahí te dicen proteger. Y ustedes le dicen qué usuario puede trabajar ahí nomás. Entonces, si tú cuando le das compartir, tienes que compartirle el documento a la persona y esa persona, como tiene los permisos de edición, va a poder editar. En el caso de ustedes van a poder ver nomás. ¿Sí? Ya. View, esto es para ver las páginas, las nuevas ventanas, si ustedes quieren dejar fija la primera columna, porque de repente la primera columna es el encabezado y para abajo están los datos. Si ustedes no dejan fija la primera columna, después para abajo se olvidan qué significaba ese número, porque ese número puede haber sido la venta del día anterior, la venta de hoy, no sé. Entonces ustedes congelan los paneles para que ustedes sea más fácil de ver. Y bueno, este no lo ven ustedes. Ustedes me imagino que no tienen el link de developer, ¿ya? Porque ese por defecto nos viene activado, porque ustedes cuando lleguemos al certamen 2, cuando lleguemos a trabajar con macro, van a tener que activar ese menú, que le aparezca ese menú y activar que puedan trabajar con macro. No me voy a adelantar ahora, lo voy a retomar cuando lleguemos a trabajar con macro, es decir, de la segunda quincena de mayo, vamos a ver eso. Esto es para igual y este es para crear páginas pivotes, para hacer tablas dinámicas. ¿Ya? ¿Qué me interesa, muchachos? Obviamente el home y el fórmula es lo que nos vamos a enfocar en esta parte del curso, la primera parte. ¿Ya? Ok. Ya introdujimos la herramienta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hablar de la potencialidad de Excel. Yo cuando quiero hacer una fórmula, coloco el signo igual. Y en esta fórmula puedo agregar, y en esta celda puedo agregar fórmula, por ejemplo, sum. Les reitero que yo estoy trabajando con un Excel en inglés, ¿ya? Si fuera en español sería suma, pero sum, y ustedes colocan acá los parámetros. Ustedes pueden decir suma S parámetro, y si dejo la tecla control presionada, puedo seleccionar varias otras celdas, por ejemplo. ¿Ya? Ahora fíjense, acá aparecen las celdas separadas por punto y coma. Cuando usted está trabajando con punto y coma, significa que usted está trabajando con el valor solamente. O sea, son celdas que pueden estar en distintos lados. De la de 7, la de 8, la de 9, ¿ya? Después la C10, C12, C11. O sea, esto y esto. ¿Sí? Eso es 98. Ahora, fíjense. Yo puedo usar el zoom y voy a trabajar con rango. Dejo el control presionado, me paro acá, arrastro, y después acá y arrastro. Ya, veamos. Fíjense acá, ¿hay cuántos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 valores. Y están todos separados por punto y coma. Es decir, ahí como que enumeré los valores de A1, ¿cierto? Eso es lo que algunos hicieron en el control. Profe, pero una duda. Es que, por ¿Sí? ejemplo, cuando se suma de cada uno, por ejemplo, en el que yo aprieto cada uno, y arriba sale como el mismo punto y coma que divide. Entonces, ¿cómo se sabe cuándo estoy sumando como todo el parámetro, todo el rango, o si estoy sumando como de a uno? Como por ejemplo, ahí yo puedo poner D7, punto y coma D9, por ejemplo, pero no necesariamente estoy sumando el D8. Si colocaste punto y coma, está sumando solo la celda de 7 y de 8. Fíjate acá hay 2 puntos. Eso es lo cuando te marca un rango. Cuando quiere decir ya, entonces que los vaya, 2 puntos son un rango. los 2 puntos, es decir, desde la de 7 a la de 9, incluido todo lo que está dentro de ella. Ya. Gracias, profe. Ejemplo, acá, igual, yo voy a colocar, por ejemplo, desde la A1, 2 puntos, hasta la, por ejemplo, E3. Fíjate lo que me seleccionó. ¿Te das cuenta que me apareció en verde? Dice que desde la A1, eso fue lo que les hablé anteriormente, de que yo, cuando quiero especificar un rango, coloco la celda en la parte superior izquierda
y la celda en la parte inferior derecha. Entonces acá A1, E3. Y todo lo que marque en ese segmento sería el rango. Que es distinto que si yo, fíjate, voy a cambiar los dos puntos, los voy a cambiar por punto y coma. No es el rango, sino que es específicamente la celda A1 y la celda E3. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Eso es para trabajar. Ahora, fíjense, nosotros habíamos dicho, supongamos que queríamos sumar esto, ¿cierto? Y nosotros dijimos acá, esto va a ser igual a la suma de, ya, vamos a hacer este, punto y coma, y ese. ¿De acuerdo? 42, ¿cierto? 30 o 42. Nosotros podemos usar la suma, no me voy a entrar mucho en funciones todavía, vamos a dejar las otras funciones, por ejemplo, el promedio, vamos a dejar la otra función acá, es igual, el promedio es average, en inglés, y promedio en español, ¿cierto? Ahí tengo que el promedio, si estamos hablando de venta, o el promedio de los precios, el promedio de los precios es 24, y la suma de los dos primeros es 42, ¿cierto? Ya. Nosotros podemos Profe, colocar muchas más, ¿sí? el Cuénteme. que uno descarga, el Excel que uno descarga por aula, ¿está en inglés o uno lo puede dejar en español? Creo que lo puedes dejar en español. Ya, ok. No estoy seguro. En español. Yo lo tengo en español. Sí, Sí. igual lo tengo en español. Creo que lo Ah, ya. instala dependiendo de cómo tengas el computador, parece. Que esto yo ¿Profe? lo instalé justo cuando está en Estados Unidos. Entonces ahí me quedó en inglés. Pero sí, cuénteme. Lo que pasa es que yo lo abrí desde el correo en Office 365 y no me aparece la opción de fórmula. No. No. Veámoslo al final. Yo Ya. te digo que me compartas pantalla y a lo mejor hay que agregarla. Ok. ¿Ya? Ya. Antes de que terminemos la clase, dice profe, y tú me compartes pantalla y yo te voy a tratar de guiar. ¿Ya? Ok. Muchachos, entonces, ¿qué quiero decirles? Ustedes van a crear fórmulas, van a ir colocando cosas, ¿cierto? Y a veces, algunos, por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esto es, a ver, vamos a comprar arroz, vamos a comprar fideos, vamos a comprar yogur. ¿Sí? Acá vamos a colocar la cantidad, aquí vamos a decir el producto, es que este es el precio, vamos a decir que este es la cantidad comprada, ¿cierto? Y este es a pagar. ¿Sí? Entonces tengo que el arroz vale $12. ¿Y cuántos vamos a comprar? 5, fideo 10, yogur vamos a comprar 50. Ya, lo primero que vemos es que me copió el formato de peso. Entonces yo nuevamente selecciono todo esto y lo que hago es, me voy a Home y le pongo Custom y digo que sean números y sin decimales. Lo customicé, lo personalicé, ¿cierto? Lo que he personalizado y ahora tengo que quedó como cantidad. ¿Sí? Se dan cuenta que yo puedo ir adecuando el tamaño de la columna al dato que está dentro, ¿cierto? Por ejemplo, acá va a quedar uno más grande, otro más chico. Para no tener que, si tuviera 20 columnas y no tener que ir columna por columna adaptándola, yo pincho acá arriba, muchachos, pincho acá, y en cualquier columna hago doble clic. Al hacer doble clic en esa columna, lo que estoy diciendo a Excel es autoajusta el tamaño de la columna al tamaño de los datos que están en la celda. Fíjense. Fíjense, esa columna quedó más grande que todas y las otras quedaron más chicas. Y se ajustó al tamaño de cada celda. ¿Me entendieron lo que hice, no? No. Control Z. Sí. Hay un Aquí control Z. el control Z me dejó todo. Fíjate, que por defecto todas las celdas tienen un mismo tamaño. Acá se agrandó porque yo le hice doble clic aquí en su momento y se agrandó. Es decir, ajusté el tamaño de la columna al valor de la celda, a los datos de la celda. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo voy a escribir esto es para ver autoajuste. ¿Se das cuenta? Fíjate, sigue estando el mismo tamaño al lado. Si yo quisiera adecuar
los datos al tamaño de cada, o sea, la columna al tamaño de cada dato, selecciono acá en la esquina y hago clic en cualquier columna. Aquí cuando obviamente me tiene que aparecer ese símbolo para ajustar. Hago autoajuste a una columna y se ajustan todas. Fíjate, esta quedó grande, esta quedó más chiquitita y esta quedó aún más chica porque son puros números. ¿De acuerdo? Sí, sí. Ya. Entonces les decía que aquí a pagar vamos a hacer la fórmula. ¿Cuánto tengo que pagar? Tendría que pagar el precio por la cantidad. Se dan cuenta que ustedes no colocan los valores, sino que colocan la celda. Porque lo que está en la celda, cuando ustedes colocan la celda, están diciendo, oye, multiplícame aquí lo que está en la celda por este otro que está en la celda. Eso lo estoy diciendo. Porque fíjate, si después yo cambio y coloco que ya no voy a llevar 5, voy a comprar 15 arroz, automáticamente se modifica la fórmula. No es lo mismo colocar de 7 por E, que yo coloco acá, profe, esto es colocar 30 por 10. Porque al hacer eso, 30 por 10, ya no quiero llevar 10 fideos, quiero llevar 20. La fórmula no se cambia, porque yo puse que ese valor es 30 por 10, quedó fijo. ¿Se dan cuenta que no es lo mismo? Sí. Entonces, la gracia de Excel es que ustedes van a trabajar con referencia a celdas, a valores en otra celda. Entonces acá, ustedes lo que hacen es, oye, no, pues yo quiero, eso es el valor que está en esa celda por el valor que está en esta celda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si yo tuviera muchos campos por abajo, en vez de repetir la fórmula 1000 veces, yo tengo dos opciones. Fíjense, selecciono la primera celda donde está la fórmula, y yo asumiendo que la misma fórmula se va a repetir para abajo, acá hay un punto verde, ¿lo alcanzan a ver? Ustedes seleccionan ese puntito verde y arrastran. ¿Sí? Y acá se dan cuenta que dice, oye, no, hay algo aquí. Puedo ver, cuando pasa eso, uno, es porque está mala algún valor acá, o el otro es porque la celda quedó chica. Entonces, si yo la agrando, a mí me dice que es 1500. Ahí aparece, ¿se dan cuenta? ¿No? Era porque el valor no se alcanzaba a ver, entonces Excel me mostraba como una especie de garabato, podríamos decir. Alguien me está hablando. Dame un segundo. ¿Con qué clic arrastro? Con el botón derecho. Ustedes se seleccionan acá y ustedes pinchan ahí y arrastran. ¿Sí? Profe, Sí, sí. ¿no sale más rápido apretar doble clic arriba y te tira la esta hacia abajo completo? Eso es que primero explico eso de que ustedes lo van a hacer así. Y ahora, nuevamente, si ustedes ya tienen todos los datos acá, voy a sacarle acá estos datos para que se den cuenta. Ustedes pinchan acá y en el mismo cuadrado, en vez de arrastrarlo, se posicionan ahí y hacen doble clic con el botón izquierdo. Doble clic y automáticamente llega. Ahora, fíjense, obviamente, como habían datos acá, arrastró la fórmula hasta acá, que es hasta donde encontró datos. Pero ahí se pasó un poco de largo. Entonces ese es el cuidado que tienen que tener con el doble clic, que a veces pasa más abajo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? Ustedes pueden tomar el cuadrado y arrastrarlo hasta donde ustedes quieran, o haciendo doble clic y tienen que revisar que no se haya pasado de largo. ¿Sí? Porque hasta donde hay datos acá al lado, porque ustedes están trabajando en esta columna, hasta donde encuentre datos, él extiende la fórmula automáticamente. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguien se perdió? Sí, sí. No sé si sí se perdió o si sí estamos de acuerdo. No, de acuerdo, de acuerdo. Ya. Está muy bien. Ok. Ya, muchachos. Entonces ahora, como les dije yo, acá en esta celda, el Excel está trabajando con referencia. Yo estoy referenciando el valor de la D7. Estoy referenciando el valor de la E7. Y ahora vamos a ver un concepto que es interesante que lo manejen, porque una de las cosas que tienen que tener en cuenta cuando ustedes trabajen en Excel es dejar bien referenciada la fórmula para que no tengan errores cuando ustedes arrastren, porque ustedes empiezan a arrastrar la fórmula. Por ejemplo, acá yo dije que era el promedio de la D7 a la D9. Si yo arrastro la fórmula hacia el lado, fíjense, ¿por qué cambió 24 a 28? ¿O por qué aumentó? Porque fíjense acá, el promedio era de la D7 a la D9. O sea, me estaba sacando este promedio. ¿Sí? Me estaba sacando ese promedio, de la D7 a la D9, ¿cierto? Pero cuando yo me arrastré hacia la derecha, me desfasé una columna. Entonces ahora el promedio es de la E7 a la E9. Entonces me está sacando ese promedio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Es más, si yo me posiciono acá y me muevo hacia el lado, el promedio que me va a sacar ahora es este promedio. ¿Se entiende la lógica que estoy usando, no?
Sí. Ahora, Es la misma lógica que hace con las filas hacia es la abajo. misma lógica, sí. Porque ustedes acá, cuando hacen esto, ahora bajan. Y como están bajando en la fila, ¿qué les va a bajar? Fíjense, acá era D7 a D9, acá va a quedar de la D8 a la D10, es decir, le aumentaron una fila a ambos rangos, al de arriba y al de abajo. Acá va de la D9 a la D11, aumentaron el rango, y acá también aumentan el rango de la D10 a la D12. Y acá, como obviamente, nos damos un error porque está dividiendo por 0. Como este era el promedio, y acá no hay nada, es 0. ¿De acuerdo? Por eso da un error. Ya, y ese es el problema. ¿Por qué es un problema? Porque ustedes de repente arrastran la fórmula, y al arrastrar la fórmula también arrastran el rango. Técnicamente, lo que están haciendo ustedes, estoy trabajando en este rango. Si ustedes se mueven hacia abajo, entonces ahora el rango va a ir desde aquí hasta acá. Y el de arriba queda de fuera. Si ustedes se mueven más, ahí va a quedar ese rango. Y así se van a ir moviendo con rangos. ¿Ya? Entonces eso les puede conllevar errores. ¿Ya? Entonces, acá vamos a hablar. Cuando yo no coloco, fíjense, voy a hacerlo con una celda para que me entiendan, después lo vamos a llevar a la fórmula. Voy a hacer esto. Esto va a ser igual a esa fórmula. Puse 12. O sea, porque yo dije que el valor de la celda K7, fila, o sea, columna K, fila 7, es 12. O sea, este valor de la celda va a ser igual a lo que esté en la celda de 7. ¿Sí? Si yo me muevo hacia el lado, entonces va a ser 15. ¿Por qué? Porque me moví a la celda E7, me moví una columna a la derecha. Si yo ahora me muevo hacia la izquierda, significa que le voy a descontar una columna, porque me estoy moviendo en columna. Entonces ahora el valor va a ser arroz. ¿Se entiende, no? Acá si me muevo a la derecha, aumenta una columna. Si me muevo a la izquierda, descuento una columna. Si me muevo hacia arriba, descuento una fila. Entonces me va a quedar vacío. ¿Sí? Y si me muevo hacia abajo, va a aumentar una fila. Y me va a quedar 30. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Fíjense, acá estoy referenciando al D7. Si me muevo a la derecha, va a quedar el E7. Aumenté una columna. Si estoy en el centro y me muevo a la izquierda, le voy a descontar una columna, por lo tanto va a ser la C. Porque acá estaba la D, me voy a la C. Si yo estoy acá en la D7 y subo, o sea, voy a moverme en el rango de las filas, como estoy en la D7 y voy a subir, voy a quitarle unas filas, entonces va a ser la D6. ¿Y si sube otra? Y si sube otra, va... ¿Se copia con el color y todo? Ahí va a quedar... No. Porque... ahí le puse precio y era precio. ¿Ya? No, porque no copia el formato, copia el valor, no el formato. El color está asociado al formato de la celda. Para copiar el formato yo tendría que hacer acá, y ahí voy acá, digo copia formato, y lo pongo acá. Y me trae todo lo que es la copia del formato. Si la referencia trae el valor que está dentro, ya. Fíjense acá. Yo digo, oye, pero que yo quiero, que si me muevo hacia los lados, si yo me quiero mover hacia los lados, no quiero que varíe el valor de mi columna. Entonces, para eso, fíjense lo que voy a hacer ahora yo, acá al lado, aquí para que lo vean. Voy a colocar igual a D7, que era la misma referencia inicial. Sigue siendo 12, ¿cierto? Pero yo digo, oye, si me quiero mover hacia el lado, o hacia abajo, hacia arriba, quiero dejarlo fijo. Primero voy a dejar fijo solamente la columna. Para dejar fija la columna, yo antes de la letra coloco el signo peso. ¿Ya? Fíjense ahora. ¿Qué efecto tiene? Si yo me muevo hacia el lado, sigue siendo D7, porque dejé fija la columna. Si me muevo hacia el otro lado, sigue siendo D7, porque dije, no te muevas. O sea, nunca cambies de la columna. Al colocarle el signo peso, aunque yo me mueva, miren, aunque yo me mueva 20 filas hacia el lado, sigue siendo la misma fila. D7, D7, D7. ¿Se entiende, muchachos? Esa parte. Profe, ¿Y si mueve Sí. para arriba? Para una ahora voy para consulta. allá. ¿Sí? Respecto a cuando usted tiró la fila hacia arriba para que le saliera la palabra promedio, yo lo hago y me sale sin el formato del color y sin el formato de la letra. O sea, queda solo como escrito, ¿no? Como que Sí. me tomó solo el texto. ¿Cómo Exacto, se eso hace es. para que se mantenga el formato? No, para que mantener el formato, tienes que ir a copiar el formato. Con arrastrar no copias formato. Con Ya, arrastrar vas a copiar fórmula. El formato no está asociado al movimiento de la fórmula. ¿Ya? ya. Porque No se aquí puede lo hacer que las están dos cosas. No. ¿Ya? Ustedes aquí están haciendo, al arrastrar, están arrastrando la fórmula, están arrastrando la referencia. Ese es el concepto que estamos viendo ahora, estamos hablando de referencia.
Acá, cuando ustedes tienen la D7, esta es una referencia relativa. ¿Por qué es relativa? Porque si me muevo a la derecha, como me moví, relativizo mi movimiento, una fila se avanza una fila. O sea, si me muevo hacia la derecha es columna. ¿De acuerdo? Entonces, si me muevo hacia la derecha, estoy moviéndome la columna. Si me muevo a la izquierda, me estoy cambiando columna, descuento una columna. Por eso es una referencia relativa. Depende de los movimientos que yo haga, me voy a mover, me va a aumentar la fila o la columna, o dependiendo de mi movimiento. No. Acá, yo puse al signo, a la fórmula, a mi referencia, a mi celda D7, le antepuse un signo peso a la letra D. Con ese signo peso diciendo, oye, deja fija la columna. Aunque te muevas por las columnas, no va a cambiar. Pero fíjense, si yo me muevo hacia arriba, ahí me trajo el signo, bueno, acá, en este caso, de alguna Tiene que forma me fijar copió el la fila. formato, porque acá está con el formato del signo peso. Entonces, como está el formato del signo peso, me lo copia acá, ¿ya? Pero no me trae los colores, eso sí. Entonces, acá tengo el signo peso esto y 30. ¿Se dan cuenta que aquí cambia? ¿Por qué cambia? Porque yo dejé fija solamente la columna. Fíjense en el ejemplo que estoy haciendo acá abajo. Voy a hacer acá nuevamente. Es igual a ese valor, ¿cierto? Si yo ahora le antepongo un peso al 7, al número, estoy diciendo que voy a dejar fijo la fila. Por lo tanto, fíjense, esa es mi referencia. Si yo me muevo hacia el lado, ahora sí va a cambiar, porque ahora quedó E7. Si yo me muevo hacia el lado, ahora sí va a cambiar, y acá me quedó arroz. Cambió. Pero ¿qué pasa? Como yo dejé fija la fila, si yo me muevo hacia arriba, la fila no cambia. Me muestra 12, y me sigue diciendo que es D7. D7. Si yo me muevo hacia abajo, la fila no cambia. ¿Se entendió o no? Columna. ¿Qué columna? Y profe lo estaba diciendo al revés. No. Hacia abajo, columna. No, pero yo estoy cambiando la fila, muchachos. Pero Sí, es que pero- Grande también dijo que había fijado la fila. A ver, es que sí, eso es confusión. No es que me presten atención. Yo acá no fijé nada. Está todo libre. T y 7. Ajá. Yo acá, al colocar el peso de, estoy fijando la columna. ¿Ya? ¿Qué significa que estoy fijando la columna? Que aunque yo me mueva hacia el lado, y como me muevo hacia el lado, me muevo de columna. Estoy en la columna O, me paso a la columna P, y la columna no va a variar. La columna no varía. Si yo estoy acá y me paso hacia atrás, la columna no varía. Sigue estando en la columna D. O sea, la columna, sí, la columna D, pese a que yo me cambié de columna. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Y por qué pasa eso? Porque yo le puse un signo peso a la letra. Y la letra está asociada a las columnas. Si yo me moví hacia arriba, fíjense acá, ¿me varía la columna? No, pero sí me varía la fila, porque acá estaba en la fila 7 y cambié hacia arriba y cambia la fila 6. ¿Sí? Si yo estoy acá abajo y varío hacia abajo, me cambió ahora a la fila 8. Y por eso cambia el valor, porque yo había dejado fija solamente la columna. Acá, nuevamente, yo tengo que le voy a cambiar los colores para que me entiendan lo que estoy haciendo. Yo pincho aquí, esa es mi referencia, ¿cierto? Tengo mi referencia. Yo a esta fórmula ahora le puse el signo peso al 7. ¿Y el 7 a qué está asociado? A las filas. ¿Qué significa? Que aunque yo me mueva por las filas no van a cambiar. Si yo me muevo hacia el lado, me moví una columna, porque me moví hacia el lado. Me cambié de la columna K a la L. Entonces, como me cambié de una columna, en mi fórmula va a cambiar la columna, porque estaba antes en la columna D. Y ahora, como me moví una columna, también aumenta una columna. De la D pasa a la E. Si yo estoy acá y en mi referencia estoy en la letra D y me desplazo una columna hacia la izquierda, significa que mi columna D voy a pasar a la C. Entonces ahí por eso me muestra C. ¿Se entiende, no? Y aquí cambia. ¿Y por qué está cambiando? Porque yo dejé fija las filas. Si yo pincho acá y me muevo hacia arriba, la fila no cambia. Fíjense, sigue siendo la 7.
acá también, abajo, también en la fila 7. Y si yo me muevo hacia abajo, la fila sigue siendo la 7. ¿Se entiende, no? Sí. Ahora, Sí. muchachos, ¿qué pasa? Selecciono esto, de 7. Si yo a mi referencia le coloco un signo peso a la columna, le coloco un signo peso a la fila, dejé fijo la fila y la columna. Si yo me muevo hacia el lado, no varía, sigue siendo de 7. Si yo me muevo hacia el lado, no varía, sigue siendo de 7, porque la columna no cambia. Si yo me muevo hacia arriba, sigue siendo de 7, porque la fila tampoco cambia. Si yo me muevo hacia abajo, sigue siendo de 7, porque yo puse que ni la fila ni la columna cambiara. Entonces, acá, cuando yo no coloco ningún tipo de signo peso, se llama referencia relativa. Cuando yo coloco un signo peso a una fila o a una columna, se llama referencia mixta. Tengo relativa, porque acá, ¿por qué es mixta? Porque yo dejé fija la columna, pero relativa la fila. Acá es mixta, porque yo dejé relativa la columna, pero fija la fila. Y acá es absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque tanto la fila como la columna no van a variar, siempre va a ser la misma. Profe, ¿podría decir los nombres de nuevo? Que se me confundieron. Ya. La referencia relativa es cuando está todo libre, tanto la fila como la columna, va a variar para donde yo me mueva. Esa es relativa. La referencia mixta es cuando yo dejo fija o la fila o la columna. Es decir, hay algo que está fijo, pero no es todo. Hay algo que está libre, pero no es todo. Por eso es mixta. Tengo una relativa. Por ejemplo, acá está mixta porque tengo fija la columna y libre la fila. Acá es mixta porque tengo fija la fila y libre la columna. Y la otra de acá es absoluta. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. Aquí va a decir que es relativa. ¿Sí? Entonces, esto lo copiamos. Control C, Control V. Aquí decimos que es mixta. Control C. Decimos que es mixta. Control C. Aquí decimos que es absoluta. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. Entonces, ¿y por qué absoluta? Porque ustedes no cambian. Ahora, ¿para qué sirve esto? Supongamos que vamos a borrar esto que ya no lo estamos usando. ¿Para qué nos va a servir? Para lo siguiente. Supongamos que aquí yo tengo que me van a aplicar el 10% de descuento. ¿Sí? Bueno, aquí, como, fíjense, ahí está como número, por eso no me lo muestra. Si yo voy acá y coloco que es tipo porcentaje, me va a mostrar eso. Pero que no me muestra con el resultado. 10%. ¿De acuerdo? O mejor, control X. Wow, muy bien. Vamos a hacer acá oferta. Yo voy a colocar acá que es 10%. ¿Sí? Profe, tengo una duda. ¿Sí? Si ese 10% en realidad se lo queremos sumar, ¿también se pone oferta o no? Como ustedes quieran. O sea, no, discúlpame, déjame. Eso va a ser como ustedes lo vean, digamos. Ya. Espera un poquito. No está el porcentaje. Ahí está, oferta el 10%, ¿cierto? Vamos a colocarlo acá también, con el mismo formato de acá. Copiamos el formato, lo pegamos acá, oferta. Ya. ¿Qué significa la oferta del 10%? Generalmente uno cuando dice oferta, uno piensa que hay un precio menor, ¿sí? O sea que puede tener un descuento, ¿cierto? Entonces ahí yo lo que voy a hacer, ¿cómo sacarían ustedes la oferta, muchachos? Porque este es a pagar y acá es con oferta, vamos a colocar acá. 180 menos 180 por 10.
Que no. ¿Ya? Ustedes para sacar la oferta, con oferta, el precio con oferta, ¿cómo sería? El precio con oferta va a ser igual a el total a pagar por Menos. Por 0,1. ¿ya? Por 0,1, pero aquí hay que usar la referencia arriba. Por el porcentaje, porque si yo les cambio la oferta, quiero que se actualice solo. Ah, ¿Sí? sí. Siempre trabajen, acá en Excel, muchachos, acostumbran a trabajar con reglas, salvo que no estén en la planilla, pero si está en la planilla, si está puesto el valor en la planilla, es para que ustedes trabajen con esa relación. ¿Y por qué? Por si se Esa es la gracia que tiene el Excel, que queda automatizado. Si yo le cambio la oferta, los cálculos se hacen automáticamente después. Pero si yo coloco ahí en el número, en la fórmula, no va a cambiar nada. Y vos tenés que volver a hacer todo. Entiendo. Entonces la gracia de Excel es eso, que ustedes van a trabajar con referencias. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si digo ahí me está diciendo que, ahí me dice que el descuento es 18 pesos. O 18 dólares, ¿cierto? Porque ahí dice eso. Dice F7 por 10%. Pero no es lo total a pagar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Porque eso es, Restarlo. eso podría decir ustedes, es Eso, o sea, eso menos eso. eso. ¿Sí? Bueno, 162. paréntesis, no. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden hacer esto. Les vamos acá, copiamos el formato y lo hacemos por el lado. Y luego acá, al ancho, lo aumentamos al ancho y dice 162. Entonces, con oferta, pago 162. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo quiero que toda la fila G sea de un formato de porcentaje? ¿Puedo hacerlo de una? Seleccionas todo esto y te vas acá y colocas que es porcentaje. Si yo estoy ocupando 100 filas y para no seleccionarlas todas no se puede. De una todas las filas G. No te queda el formato de la fila. Sí. Podría hacer aquí. Y le dar que la fila H es formato porcentaje. Ah, ok. Pero ahí te va a quedar todo, ¿ah? De corte quedar. Lo que tú coloques va a quedar como porcentaje. Sí, sí. Eso es cuidado, por eso. ¿Ya? Ya, ahora, fíjense. Lo que decíamos, ya sacamos la primera fórmula, ¿y qué pasa ahora? Si yo arrastro, me queda la escoba. Dice, pero profe, pero aquí está malo. ¿Por qué? Porque ustedes arrastraron, ¿cierto? Y dice acá que es F8 menos F8 por G5. Y G5 es un texto. ¿Qué les pasó? Como ustedes arrastraron hacia abajo, se movieron una fila. Como ustedes la fórmula que tenían puesta acá arriba, en la fórmula estaba todo relativo, si yo bajaba uno, ¿qué pasaba? Modificaba todo. Todas las filas aumentaban. Pasaba a F8, F8, G5. ¿Se dan cuenta, no? Pero G5 es un texto, entonces me da error. Después acá abajo, ¿por qué funciona? Porque es F9 por G6, y en G6 no hay nada, por eso funciona. Acá te da otro error, porque el G7, ¿cuánto es G7? Es un número, pero acá no hay nada de valores. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema que tienen ustedes con las fórmulas. Y por eso es importante que ustedes den referencia. ¿Qué tipo de referencia deberíamos usar acá? ¿Qué fijaría? Columna. ¿Cuál? Ya, dejemos ¿a qué le fijamos la columna? ¿A qué? El 10%. ¿A cuál? Al G. Ya, solamente la columna. Al G y al 4. Ya, hay que dejar una referencia absoluta al precio. O, profe, también podemos poner en vez de G4, el 10%, multiplicarlo al tiro. Claro, pero ¿y si después yo te quiero cambiar la oferta? Tienes que modificar todo de nuevo. ¿Sí? Usted quiere dejar una planilla de tal forma que yo después le cambie un valor y si ustedes están analizando escenarios y ustedes quieren decir, oye, quiero saber cuánto, si el dólar vale tanto, ustedes no van a andar colocando cada rato la fórmula, el precio del dólar con esto, el precio del dólar, no, colocan una celda del precio del dólar con el que van a trabajar y después todos los cálculos lo hacen referencia a ese precio. Si después el precio del dólar cambió, todos los cálculos se actualizan automáticamente. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos. Entonces, fíjense acá, al colocar G4, exacto, ahora si yo arrastro, ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque, fíjense, aunque yo cambie para abajo, no cambia ni la fila ni la columna. Ahora, fíjense, si yo me muevo hacia el lado,
vamos al lado, me da 146. ¿Por qué? Porque ahora estoy hablando de la G. G7. Me están sacando porque ustedes se movieron hacia el lado y movieron la columna. Antes era la columna D. Se dan cuenta que era la columna F y ahora como se movieron al lado, entonces ustedes dicen, oye, entonces acá me conviene a mí, acá en la fórmula inicial, me conviene dejar fija solo la columna. ¿Sí? Y al dejar fija solamente la columna, muchachos, ustedes se aseguran de que si ahora se movieron para el lado, le va a seguir dando 162. Porque como ustedes, aunque se cambien de columna, no les va a cambiar. Y si se cambian hacia abajo, por ejemplo, ahora se cambian hacia abajo, les va a calcular los precios de lo otro. Les repite. ¿Se dan cuenta, no? ¿Entendieron el concepto de todo esto, no? Sí. Ya, vamos a ver si entendieron. Ustedes en aula, muchachos, voy a mostrarles dónde está, para que me entiendan. Voy a dejar de compartir este Excel. Vamos a compartir pantalla. Nos vamos a ir a aula. Creo que está ahí. Ahí está. Yo me voy a aula, ¿cierto? Y ustedes se van acá donde dice aquí, pinchen ahí, muchachos, y claramente ustedes se van a ir acá a la parte donde dice paralelos. Uy, ¿qué pasó aquí? Alguien movió aquí. Ya sé quién fue. Movieron cosas aquí ya, pero ustedes ven la carpeta 103 acá abajo, ¿no? Sí. 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 Pinchan ahí y ahí hay uno que dice guía de trabajo 1, introducción a Excel. La descargan, por favor. ¿Sí? ¿Se entendió, no? ¿Lo descargaron? profe. Sí, profe. Sí, ya está listo. Ya, entonces ahí está para que vamos a ver lo que tienen que hacer, muchachos. Tienen entonces ustedes ahí guía trabajo 1, ¿cierto? ¿Qué le están diciendo ustedes? Fíjense, a ver, para que lo entiendan. El resultado de todo esto, muchachos, es que ustedes van a crear una planilla, para que entiendan lo que van a hacer. Van a crear una planilla en la cual después ustedes van a colocar, cada uno van a colocar todos los datos del curso y automáticamente le va a sacar la nota final. ¿Ya? Y estas son las reglas del curso. Es decir, con este ejercicio ustedes van a aprender a dar formato a las celdas, van a aprender a crear algunas fórmulas X y se van a aprender las reglas del curso para que después no digan, profe, como... Profe, disculpe. Sí, con él. En teoría, ¿usted lo que está haciendo ahora es mostrar el PDF o no? En teoría sí. Sí, porque nosotros estamos viendo la página del aula. O por lo menos yo. Ahora sí. Lo que les decía. En este PDF que ustedes lo descargaron y que es la tarea que tienen ahora, van a aprender a llenar lo que van a hacer. El objetivo de esto es, se dan cuenta acá, de la celda A2, de aquí de la celda A2 hasta la A43 van a llenar. Entonces van a hacer la planilla de cálculo para todo el curso. Entonces después cada uno se va a ir anotando sus datos, va a colocar sus notas y le va a salir el resultado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces acá tienen que seguir paso a paso lo que le está diciendo. Le dicen que ustedes se paren en la fila A2, ahí coloquen N, o sea, N y el grado. Después la B2, coloquen rol, después la C2, apellido paterno. Pero quiero que escriban esto tal cual, es decir,
Después de que ustedes hayan hecho el paso 1, su Excel debe verse de esta forma. ¿Entienden o no? Porque ayer algunos alumnos empezaron a colocar aquí 1, colocaron el rol suyo, pusieron Godoy, Barrera, Pedro Francisco, y esas cosas no. No quiero que ustedes coloquen sus datos, quiero que ustedes coloquen tal cual acá. Esto es el encabezado de la tabla. ¿Me entienden? Después del paso 2, ustedes tienen que seleccionar de la A2 a la 33 y darle borde. Le dan el borde. Después del paso 3, ustedes al encabezado lo van a dejar con un fondo azul, le van a dejar con letras blancas y en negrita. Después, en el paso 4, ustedes en ciertas celdas, en la J1, en la N1, en la R1, Z1, le dan los valores 25, 35, 40 y 40. ¿Sí? Después, en el paso 5, ustedes van a empezar a ingresar fórmulas. Y aquí, cuando ingresen fórmulas, yo les voy a preguntar, ¿qué tipo de referencia debo usar? ¿Por qué? ¿Ya? Y esas preguntas, porque ustedes como lo están haciendo en un Excel, en la hoja 1, como yo les puse acá, en la hoja 1 van a hacer todo lo que es la secuencia de paso. Y en la hoja 2 van a colocar respuesta. Y ahí van a decir, respuesta pregunta 5. La referencia que debo usar es relativa porque yo quiero que varíe la columna y la fila cuando me tenga que mover. ¿Entienden o no? Sí. ¿Aló? ¿Ya? Y así van. Son 10 pasos lo que tienen que hacer. El resultado final es que van a tener la planilla lista. ¿Profe? ¿Entienden? ¿Sí? Es que ¿podría explicar de nuevo eso de eso del mix y todo eso? ¿Qué necesita? Es que no me quedó muy claro como las definiciones. Vamos. Acá yo tengo que la celda K7, ¿están viendo, no? Sí, Sí. profe. Tengo que la celda K7 está haciendo referencia a la celda de, acá dice D7, ¿cierto? Sí. Entonces, el valor de la celda K7 es lo que está en la celda D7. Como tanto la columna como la fila no tienen signo de peso, es una referencia relativa. ¿Quiere decir que es relativa? Que si yo me muevo hacia la derecha, como me moví, cambié de columna, porque me moví a la derecha, cambié de la K a la L, como me moví una columna, mi referencia también se va a mover una columna. Ya no va a apuntar a la D7, sino que va a apuntar a la E7. ¿Te das cuenta? Sí. Si yo me muevo hacia la izquierda, nuevamente, como la columna no estaba fija, yo descuento una fila. Es decir, como estaba apuntando acá y me moví una fila, estaría apuntando acá a la celda C7. Y por eso me escribe arroz. ¿Se entendió? Sí, profe. Si yo, nuevamente, en esta celda relativa, donde te das cuenta que tampoco la fila, el peso, no hay ningún peso, si yo me muevo hacia arriba, significa que me estoy moviendo una fila, porque estaba en la fila 7, me moví hacia arriba, me cambié a la fila 6. Entonces mi referencia también le descuenta 1. ¿Sí? Sí. Veámoslo, a lo mejor te va a ser más fácil acá. Es que aquí me voy a poner en otra fila, fíjate. Voy a hacer Es que referencia acá. Estoy en la fila, acá fíjate, estoy en la celda E18, ¿cierto? Sí. Si yo me muevo hacia arriba, le voy a descontar una fila. Y va a quedar en la celda, aunque estaba en la, no es que quede en la 18, va a quedar en la 17, sino que estoy apuntando a la referencia. Ahora Yo estoy en la la 7. E8, se va a ir a la E7, porque yo me moví una fila. Ese movimiento que yo hago, se lo descuento a mi referencia. Da lo mismo donde yo esté. Ah. Lo que importa es la referencia. Por eso acá yo estoy, la referencia es E8. Me subí una fila. Como me subí una fila, a mi referencia le resto una fila. ¿Sí? Ya. Estoy en la E7. Aquí estábamos en la E8, ahora a mi referencia queda en la E7. Si yo me bajo una fila, a mi referencia le aumento una fila. Si estaba en la E8, ahora voy a quedar en la E9. Ya.
Si yo me muevo hacia la derecha, a mi referencia le voy a aumentar una columna. Si yo estaba en la E8, ahora va a quedar en la D8, o sea, en la F8. ¿Sí? F8. Como estoy en la E8 y me muevo a la izquierda, va a quedar en la D8. ¿Se entiende, no? Sí, y Los esa es la movimientos, relativa. sí, esa es la relativa. Ahora, fíjate que si yo a esta referencia relativa, ahora, nuevamente, voy a hacer acá, S20, ¿cierto? E8. E8. Si ahora yo le dejo fijo la columna, y como la dejo fijo, le coloco un peso antes de la letra, si yo me muevo hacia acá, como dejé fija la columna, no me va a Se cambiar la mantiene. columna. Sigue siendo E8. Como estoy acá, Ya. si yo me muevo a la izquierda, se mantiene E8. Pero dejé fija solo la columna. Si yo me muevo hacia arriba, cambia el valor. ¿Por qué? Porque me cambié de fila. Lo que Ah, estaba ya. fijo era la columna. Pero como me cambié de fila, va a cambiar la fila también en la referencia relativa. Acá como me bajo hacia abajo, también va a variar porque ahora le aumenté una fila a mi referencia relativa. La misma lógica está en lo siguiente. Si yo hago E8, ¿cierto? E8. Pero ahora le coloco el signo peso al número, es decir, dejo fijas las filas. Si yo me muevo hacia la derecha, va a cambiar la columna porque dejé fija la fila, no la columna. Ahí me cambia. Si yo me muevo hacia la izquierda, me va a descontar una columna porque no está fija la columna. Pero si yo me muevo hacia arriba, me deja fija la fila, sigue siendo 20 porque la fila estaba fija, no cambia. Si yo me muevo hacia abajo, no cambia la fila. ¿Te das cuenta? ¿Estos dos son mixtas? Estos dos son Sí. mixtas. Esta es mixta, dejé fija la columna. Esta es mixta, dejé fija la fila. Estas dos son mixtas. Y la absoluta es Dejar fija la... dejar Sí, fija el, ambas. Y el ahí no va a peso en los cambiar. dos. Ahí va a dejar fija la ambas. Entonces supongamos que yo acá, aquí voy a escribir E8. Yo hago doble clic, pincho en la E, pincho en las dos, le agregué el signo peso. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? Que están las dos con signo peso. El hecho que yo me mueva a la derecha no cambia, sigue siendo 20. Acá tampoco cambia, sigue siendo 20. Y la referencia sigue apuntando a la E8. Sigue apuntando a la E8. Si yo me muevo hacia arriba, está fijo, sigue apuntando a la E8. Si yo me muevo hacia abajo, está fijo, sigue apuntando a la E8. Esa es absoluta. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo, apunta ahí siempre, a ese lado. Aunque tú te muevas, siempre vas a apuntar a esa celda, porque le pusiste fijo la fila y la columna. ¿Se entiende? Sí, quedó súper ¿Sí? claro. Y cuando hay doble letra, ¿se coloca en las dos letras o en En la solo primera, la siempre en la primera, siempre en la primera letra. Porque la columna se llama E. ¿De acuerdo? Tú la vas a colocar dentro de la primera letra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profe, gracias. Profe, ¿usted va Ya. a mandar como una hoja con los datos para hacerlo? Sí, les puedo subir su mismo curso, pero ustedes no lo necesitan. Si quieren probarlo, ustedes le van metiendo datos. Lo único que necesito es que ustedes dejen las fórmulas listas para cuando yo ingrese los datos, se hagan los cálculos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Profe, podría repetirlo? A ver, miren. Vengan, vamos a ver una cosa. Profe, esta tarea que envió sería una evaluación formativa. Sí, una evaluación formativa. ¿Ya? Es una evaluación formativa, tienen hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo para hacerla. ¿Ya? A ver, déjenme. Espérenme un segundo, estoy buscando la planilla. Profe, mientras la busca, en teoría al final usted en esa planilla debería meter los datos, por ejemplo, no sé, para sacar un certamen o la nota final y debería funcionar. Correcto. Ya. Miren, fíjense acá. Yo les voy a compartir ahora. Cuando me deje compartir.
Miren, esto es lo que yo tengo y esto es lo que ustedes van a ver posteriormente. ¿Se dan cuenta? Yo tengo esto hecho todo así para ustedes. Aquí, esto es todo lo que van a tener ustedes. Es otro formato distinto, pero es más o menos lo mismo. ¿Qué quiero yo? Ustedes van a tener esto así y va a estar con fórmula. Entonces yo aquí después voy a decir ya, Juanito, o los Ruth, Juanito Pérez, voy a colocar sus datos, comercial, su correo, listo. Y aquí yo quiero, miren, en el certamen 1, su pregunta tuvo acá 25, tuvo 15, tuvo 12 y tuvo 1. ¿Se dan cuenta? Automáticamente me calculó la nota 53. Porque esto era la suma, ¿no? Si te das cuenta ahí, fíjense en esto, es la suma desde la celda W5 hasta la Z5. ¿Sí? Entonces ustedes van a ir llenando. Pero ustedes se dan cuenta que yo les estoy pidiendo que me hagan este armazón, de tal forma que ustedes después empiecen a llenar los datos y se empiecen a calcular las cosas. ¿Estamos de acuerdo, no? Profe, el certamen es el promedio de la nota que está a la izquierda, ¿cierto? No lo escuché. El certamen es el promedio de las notas que está a la izquierda, ¿o no? El P1, P2, P3, P4. ¿En la planilla del PDF? ¿Dónde? No, en el que tiene aquí usted. Ya me estoy mostrándole. Sí. El certamen, la nota es la suma de todo esto. Ya. La suma. ¿Ya? Ahora, para sacar usted, mira, acá, yo tengo una nota llamada, acá, yo tengo una cosa llamada nota certamen. Y esta es la nota certamen por 25, la nota certamen por 35, la nota certamen por 40. Aquí está, ¿eh? ¿Ya? Que arriba ustedes lo pueden ver. Ya, pero ahí estoy haciendo spoiler de la tarea, así que... ¿Se entiende, no? Lo que tienen que hacer, muchachos. Sí, profe. Sí. Ya, entonces, muchachos, esa sería una tarea formativa. Vuelvo a repetir la importancia de que ustedes lo hagan para ustedes la próxima semana muéstrenme lo que tengan. Les voy a habilitar acá, miren, muchachos, para que les quede claro, para que lo busquen después. Acá. ¿Están viendo aula? Sí. Sí, profe. Ya, acá, mira, donde dice evaluación formativa, acá les voy a decir subir trabajo paralelo 103. Ahí ustedes lo van a entregar. Con eso voy a saber quiénes trabajaron, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Tienen plazo hasta el domingo, muchachos. ¿Para qué hasta el domingo? Porque tenemos clase el lunes. Entonces yo podría ver, y para que el día lunes lleguen con preguntas, y para yo saber si entendieron o no, y reforzar lo que no entendieron, o los problemas que tuvieran. ¿Sí? Al mostrar ahí enviamos un avance así o completado. Completo. Es lo ideal.